días, soy Rafael Alejandro Loza García de la Universidad Abierta y Distancia de México. El día de hoy vamos a observar el tema de estadística 1 de pruebas de hipótesis sobre la diferencia de media de dos poblaciones para muestras pequeñas, en la que observaremos algunas particularidades de este tipo de pruebas. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Un momento. Supone que ya está compartiendo, pero creo que donde debe verse es el otro lado. Entonces, ok, sí. Bueno, de las pruebas de hipótesis para dos muestras diferentes, precisamente vamos a concluir lo siguiente. Normalmente se tienen dos poblaciones diferentes de tamaños pequeños. Y esto funciona mucho, por ejemplo, para hacer estadísticas comparativas, que es básicamente, la finalidad de las pruebas de tipo test student es hacer pruebas comparativas o validar hipótesis de comparación entre dos grupos, los cuales tienen o pueden cumplir con diferentes características paramétricas. En este caso, las características son siempre o casi siempre son la comparación entre las varianzas de los dos grupos, entre las medias de los dos grupos y así. Precisamente lo que queremos en todos los casos es validar si existen ciertas similitudes o diferencias precisamente entre estos dos grupos, y esa es básicamente la importancia de este tipo de pruebas. Se utilizan mucho en el sector médico para validar, por ejemplo, en casos clínicos, eh, el impacto de un medicamento sobre dos poblaciones, por ejemplo, para validar en el marketing el uso de un producto en dos poblaciones diferentes, o precisamente para medir y observar parámetros dentro de, por ejemplo, un aula de estudiantes que utilicen diferentes métodos, como veremos a continuación. El procedimiento en general es muy sencillo, y más que sencillo es muy lineal, en el cual, como cualquier otra prueba de hipótesis, buscaremos plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, dentro de las cuales estarán implícitos los parámetros que queremos comparar. Entre estos dos parámetros, perdón, entre estas dos hipótesis a validar o a rechazar, vamos a determinar qué tipo de prueba vamos a utilizar, ya sea una prueba, por ejemplo, de una cola, una prueba binomial, para saber de qué tipo de comparación estamos hablando. Y estas comparaciones se realizarán por medio de una tabla que, por ejemplo, a diferencia de la distribución normal, también hay una tabla de tipo T-Student que nos buscará, con base en grados de libertad y con base en la significancia, encontrar el valor crítico que estamos buscando o con el cual queremos hacer la referencia de comparación. Y finalmente decidiremos em, si la hipótesis se valida o se rechaza. A continuación, y para terminar, voy a dar el ejemplo de dos grupos de estudiantes que precisamente están formando parte de dos métodos de enseñanza. Dentro del primer método tenemos el método TOEFL, que precisamente tiene un grupo de 10 alumnos que está tomándolo, y el otro método es el método Cambridge, que tiene un grupo de 8 alumnos que están tomándolo. De los datos que tenemos para hacer la comparación sobre las medias, serán precisamente las medias de cada grupo, que es, por ejemplo, uno obtuvo calificaciones por arriba del 78 y el otro bueno, acercándose al 70% del 100%, ¿no? Finalmente, ambos grupos tienen las varianzas que se muestran a continuación, y nuestro objetivo aquí es determinar si existe una diferencia significativa entre ambos grupos,
siempre y cuando el nivel de significancia sea de 5%. Entonces, para precisamente validar la ruta crítica a seguir, necesitamos saber primero las hipótesis, tanto la nula como la alternativa. La hipótesis nula aquí es precisamente lo que nosotros queremos validar. En este caso estamos haciendo una hipótesis negada, la cual dice que no existe una diferencia de las medias de los dos grupos. Esa es nuestra hipótesis a rechazar o a validar. Y con base en esa, haremos una hipótesis alternativa que precisamente es el lado opuesto, en donde dice que la hipótesis alternativa dice, perdón, que las medias no son iguales. Esto nos habla precisamente de que haremos una prueba bilateral porque estamos comparando ambas medias. El siguiente paso será precisamente determinar qué tipo de prueba nosotros debemos hacer para este estadístico. Y para eso nos ayudaremos de los valores que tenemos. Precisamente tenemos que las varianzas no son iguales y como las varianzas no son iguales y conocemos las medias, vamos a hacer uso de la fórmula de la prueba T para el caso en el que las varianzas son diferentes, la cual se muestra a continuación en pantalla y vamos a sustituir los valores del problema que tenemos para precisamente obtener que nuestra t o nuestro parámetro a comparar de forma experimental será que es t igual a 5.06. Para poder obtener el t crítico con el cual vamos a comparar, vamos a determinar algo que se conoce como grados de libertad. Esto se puede hacer con la fórmula de Bell y Bell precisamente nos dice que los grados de libertad son la razón entre la comparación de las varianzas sobre el número de elementos al cuadrado, precisamente entre las varianzas entre el número de elementos, precisamente entre el número de elementos menos 1. De aquí tenemos 14 grados de libertad a tomar y con el valor de la significancia y los grados de libertad buscamos el valor crítico en la tabla de testudent y es importante recordar qué tipo de prueba estamos haciendo, que es una prueba bilateral. Este tipo de prueba bilateral o de dos colas va a mostrarnos que nuestro valor crítico de t está en precisamente 2.14. Con esta información vamos a comparar que T experimental es mucho, bueno, es mayor que T crítica, que es 2.14, y por lo tanto vamos a hacer una conclusión en la cual decimos que sí hay una diferencia significativa entre las medias de los dos grupos que tomaron este curso de inglés con diferentes métodos. Y bueno, más allá de que sí podemos decir que una metodología es mejor que otra, podemos decir que sí hay una diferencia entre ambos métodos. Y esto basado en la evidencia que nosotros pudimos recopilar. Finalmente, como aquí están referencias de este, de este trabajo, y finalmente como conclusión podemos saber que las pruebas de comparación entre dos medias se realizan para grupos pequeños, sobre todo porque normalmente no hay una gran cantidad de elementos que observar y finalmente no hay una gran cantidad de material. Normalmente queremos comparar parámetros muy específicos y esa es la razón por la cual se hacen de esta manera. Les agradezco su atención y hasta la próxima.